desde Argentina. Hola oyentes de Radio Sefarad, como cada 2 semanas aquí se presenta sin faltar a clase Gustavo Efrón, director de Nueva Sion en Buenos Aires. ¿Qué tal, Gustavo? Jorge, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bien, hice esta presentación porque vamos a hablar de maestros y maestros de la educación y maestros de la literatura argentina, porque Alberto Gerchunov es ya un nombre inmortal de la literatura argentina, especialmente con su novela de los gauchos judíos, que también fue llevada al cine. Pero ahora nos vas a comentar una empresa editorial que ha tenido lugar por la Universidad de Entre Ríos, rescatando las cartas que enviaba Gerchunov como maestro en las colonias judías antes de trasladarse a Buenos Aires, y informando sobre cómo avanzaba el tema de la educación en esas condiciones, ¿no? Sí, exactamente. Las cartas no son de Gerchunov, sino que son de Yosef Saba, que era el maestro de Gerchunov. El maestro de Gerchunov escribía cartas a lo que era la la famosa Jewish Colonization Association, que era la empresa colonizadora que, digamos, solventó toda la colonización en las colonias judías, no solo de Entre Ríos, sino de diferentes lugares de la Argentina, digamos, Buenos Aires, Santa Fe y hay varias provincias más. En Entre Ríos, bueno, particularmente Yosef Saba era un maestro de escuela, digamos, el maestro, obviamente, y él escribía cartas a los superiores a sus superiores en la Jewish y de la Alianza Israelita Universal de París, ¿no? Que eran sus referentes. Y estas cartas fueron preservadas en el archivo de esta organización, ¿no? De la Alianza Israelita Universal de París, y la autora, la investigadora Mónica Smurmuk, que hace poco escribió un libro sobre Gerchunov, que yo también comenté, sobre la biografía de Gerchunov. Ella hace poco escribió, y en el marco de esta investigación que ella hace sobre la biografía de Gerchunov, se encuentra con esta historia y entonces hace una nueva investigación y un nuevo libro sobre este tema en particular, que era el maestro de Gerchunov, ¿no? Uh-huh. Y este libro... Una pregunta antes de que sigas, porque la Alianza Universal están en Francia, la Jewish, como su nombre indica, en inglés. Si él estaba enseñando en Argentina y posiblemente venía de Europa, ¿en qué idioma escribía esas cartas? Entiendo que las cartas las estaba escribiendo en francés, creo. Sí. Ahora, ¿qué hace Smurmuk, no? En algún punto empieza a tomar estas cartas, ¿no? Que en algún punto sirven como un testimonio de la vida de los judíos migrantes en Argentina y de un poco cómo ellos podían ir desarrollando los sentimientos de afecto hacia la nueva tierra que los iba recibiendo, ¿no? Entonces, ¿qué hace Smurmuk, no? Mónica lee estas cartas, las traduce y las presenta cronológicamente desde la llegada del maestro a la Argentina hasta que concluyó su labor, ¿no? Además sumó una introducción que además pone el contexto con la cronología de la vida, ¿no? del educador, como por ejemplo de ahí podemos saber que Saba nació en Esmirna, y hoy es Turquía, ¿no? En tiempos del Imperio Otomano, que se formó muy joven como docente de la Escuela Normal Oriental de la capital francesa y que llegó a Clara, a la colonia Clara, que es ahí cerca de Villaguay, Domínguez y demás, Entre Ríos, para fundar la primera escuela comunitaria y organizar la educación elemental de los judíos que estaban residiendo ahí en las colonias, en el campo. Entonces, el libro, ¿no? Este libro cuenta estas cartas que va mandando el maestro, ¿no? Este libro que se llama Entre Lenguas y Mundos, y que fue sacado por la Universidad Nacional de Entre Ríos. Y
y esas cartas, digamos, son desde fines del siglo XIX hasta 1922, ¿no? Son solo cartas de ida, ¿no? Las que firmó Saba, digamos. Porque la mayoría de las veces no obtenía respuesta, era simplemente como informes, ¿no? Y el conjunto de las cartas narran no solo las vicisitudes personales, digamos, de la tarea docente, sino también, bueno, las difíciles condiciones de vida que tenían los colonos, ¿no? Y el esfuerzo que no siempre fue exitoso del maestro por ayudarlos, digamos, a lograr su emancipación cultural y económica, ¿no? Si vamos a mirar las cartas, específicamente lo que cuenta Mónica Smurmuk, muchas de las cartas dan cuenta de las dificultades, ¿no?, que tenían los colonos con sus siembras y sus cosechas, ¿no? De los desembolsos de dinero que tenía que hacerse el maestro de su propio bolsillo para tener en condiciones las aulas, los pizarrones, semillas, caballos, ¿no? O el agradecimiento, digamos, por reemplazar a la vaca que se fue, entre comillas, ¿no? También es muy, digamos, un tono muy cordial, registra los estragos de las plagas, ¿no? También que había, ¿no? O sea, todas las cartas contienen reclamos salariales, o cualquier otra demanda de atención, ¿no? Obviamente que luego siempre termina con un mensaje cordial, pero el reclamo salarial siempre estaba, ¿no? Y además, digamos, en los temas que él trataba, es importante decir que además de dictar las materias tradicionales, ¿no? Y de derivar en otros maestros la enseñanza del hebreo, el maestro consigna la existencia de materia como, por ejemplo, agricultura y costura, ¿no? Y también se ocupa de examinar la limpieza, ¿no? La limpieza de los alumnos a lo que considera dóciles, educados y sumisos. Muy interesante esta observación, ¿no? Las clases tienen como una asistencia oscilante más de un centenar en un comienzo auspicioso, se van reduciendo a un par de docenas, ¿no? En ocasiones se suspenden por las tormentas y los maestros que colaboran con él, digamos, renuncian muy frecuentemente, ¿no? Pero de alguna manera, contra viento y marea, él sigue empeñado con su propósito de educar, ¿no? Ahora, si uno tiene que analizar lo que es este documento que estamos presentando acá, uno puede decir que a pesar digamos, de la quemadura de los años, de que el género epistolar, digamos, ha desaparecido, al menos en formato papel, ¿no? Estas cartas, son un testimonio muy valioso, y que en algún punto muestran cómo en tiempos pretéritos, en aquellas épocas, la tarea de los maestros fue esforzada y poco reconocida, tal como sucede ahora, ¿no? Es interesante esto, ¿no? O sea, el docente no solo se ocupa de aquello para lo que ha sido preparado, sino también se ocupa de temas administrativos, de la salud de sus alumnos, del pago de sus pares, ¿no? O sea, con un salario que apenas, digamos, le alcanzaba para vivir, ¿no? De modo que eso, digamos, es interesante porque a veces uno tiene como pasados también idílicos, ¿no? Es importante pensar las cosas que históricamente también se van repitiendo, ¿no? Ahora, con la lectura de este libro, ¿no? Uno puede imaginar los caminos llenos de polvo, ¿no? Rodeados de vegetación que atravesaban los chicos desde horas tempranas para llegar a la escuela, ¿no? Puntual. Luego de que, digamos, de que en su casa se prenda el fuego para calentar los samovares, ¿no? Cerca de los candelabros. Bueno, uno se puede hacer la imagen, ¿no? Como en la cabeza, ¿no? Y también los colonos que vivían en los campos más alejados, donde no había vecindad, aunque así, digamos, que esperando a un punto que la vida se pareciera bastante más a lo que les habían prometido cuando dijeron que venían acá, ¿no? De alguna manera, bueno, Mónica Smurmuk nos cuenta, digamos, de una manera sencilla, bastante amigable,
los avatares personales e históricos en lo que se despliega la biografía de este maestro, ¿no? Desde su lugar de origen, pasando por su vínculo con las organizaciones judías que fundan las colonias en Argentina, ¿no? Y bueno, y también la creación de las primeras escuelas comunitarias en Calpones de Zinc, ¿no? De modo que, bueno, a uno podría decir que hay una radiografía del momento, ¿no? Pero viva, del momento de lo que pasaba en la realidad, ¿no? O sea, Sabat se proponía liberar de su pasado traumático a los judíos que habían llegado al país, digamos, huyendo de las persecuciones antisemitas, ¿no? Y su propósito era abrirles un futuro democrático en Argentina, para la cual era imprescindible la enseñanza del español, ¿no? Del castellano. Por ejemplo, en una nota publicada entonces por la revista La Educación, el profesor Juan José Millán describe el trabajo del maestro, cuya lengua madre era el ladino, digamos. Dice: los alumnos de segundo grado hablan siempre en español, aún durante los recreos en sus conversaciones, porque así lo tienen prescripto. El señor profesor Sabat explica la historia nacional y me ha sentido vivamente halagada con sus opiniones y referencias de estos niños extranjeros acerca de nuestros acontecimientos históricos culminantes y nuestros hombres eminentes. Como para dar un ejemplo, ¿no? de cómo la importancia que le estaba dando a esto, ¿no? Ahora, Sabat, el maestro, se sintió muy cautivado, ¿no? por lo que es el paisaje del litoral, ¿no? Por todo lo que pasaba, por la belleza de los campos cubiertos de pastizales, ¿no? Poblados de tropillas numerosas, ¿no? Que pasean, y él habla mucho de la libertad, ¿no? Esto es el terreno de la libertad que sentían, que estaban viviendo acá, a pesar de todas las vicisitudes y todas las situaciones, ¿no? El maestro Sabat, además de enseñar en Clara, lo hizo en Carmel, ¿no? También es en la colonia ahí, y dirigió además las escuelas de la comunidad de la legendaria Moisés Ville, ¿no? Que es prácticamente la más conocida de la colonia, ¿no? Aunque recibió varias ofertas para tomar otros puestos fuera de la Argentina, eligió quedarse aquí, donde formó una familia, ¿no? Y su esposa Judith y él fueron los únicos maestros de la Allianz que quedaron en el país luego de la absorción del Estado Nacional de las escuelas, ¿no? Los hijos del matrimonio fueron graduados universitarios. De modo que las cartas de Entre Lenguas y Mundos son de algún modo como fotos en blanco y negro, ¿no? Viradas al sepia, una fuente desde el presente hacia un tiempo pretérito, un tiempo anterior, que en algún punto nos permite llegar más al alcance de la vida judía en el país. De algún modo es un refresco de la vida comunitaria que nos trae memoria y que nos permite construir esa cosa extraña que por un lado es intangible, pero por otro lado es necesaria, que llamamos identidad, ¿no? Y que siempre se encuentra en estado de movimiento, ¿no? Porque esta identidad está siempre en movimiento. De modo que, bueno, quería contarles esta vez esta pequeña historia, que como toda pequeña historia trae consigo grandes historias y contextos que nos ayudan a entender más nuestra vida en el presente. Pues nos ha encantado tu reseña de este libro, porque también nos encanta la propia iniciativa que ha tenido Mónica Smurmuk para recuperar las cartas de este maestro, un maestro, hay que decirlo, sefardí, porque era originario de Esmirna y hablaba ladino, que seguramente eso también le facilitó el poder enseñar el español. Cosa que un maestro que hablase yiddish recién le hubiera resultado más difícil. Así que bueno, con esta historia del maestro de Gerchunov, y que tan buena labor hizo que logró que al menos uno de sus alumnos pasara a la historia de la literatura argentina en castellano, ¿no? Así que nos despedimos hasta dentro de 2 semanas, si te parece. Exactamente. Muchísimas gracias.